productos y bienes y servicios, sino registra documentos negociables o mercantiles, como ser cheque, dineros, letras de recambio, pagaré, ¿ya? Etcétera, etcétera, que es el entorno habitual de una entidad financiera, o sea, un banco. La contabilidad bancaria tiene la obligación de proporcionar información contable actualizada en forma diaria e inmediata a la ASFI, la Autoridad de Supervisión, ¿no es cierto?, del sistema financiero. Entonces, aspectos importantes que debemos recordar. Para eso tenemos el texto, como ustedes ven, está bien ordenadito y resumen. No necesita tener 500 hojas para ver la parte más importante. Las razones, ¿cuáles son las razones para una información actualizada? En el tema de la liquidez es por la capacidad de los bancos que tiene para satisfacer demandas de efectivo por parte de su depositante a la vista o a corto plazo y compartir un equilibrio entre la conversión de activos en disponible y la exigibilidad de pasivo a corto plazo. Por la parte del encaje legal, que es definido por el Banco Central de Bolivia como las reservas que la entidad financiera autorizada están obligadas a mantener en el Banco Central por todos los depósitos recibidos del público y por fondos provenientes de financiamientos externos a corto plazo. Otra de las razones es los saldos de cuentas, que determina el saldo diario que registra las cuentas individuales del activo y pasivo, y así determinar la situación financiera del banco. Entre otras razones también, las operaciones bancarias. Todas las operaciones o transacciones deben ser contabilizadas en cuentas representativas y normativas, de acuerdo al plan de cuentas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Entonces, esas son las razones para una información actualizada en cuanto a la liquidez, al encaje legal, a los saldos de cuentas y a las operaciones bancarias. La contabilidad bancaria es una ciencia y arte que consiste en clasificar y registrar operaciones bancadas de carácter económico financiero, con el fin de expresarlos en términos monetarios y aplicarlo a los estados financieros. En cuanto a los libros de contabilidad, son disposiciones de la ASFI, son código de comercio. Los bancos están obligados a llevar los siguientes libros. Artículo 37 del Código de Comercio. Libro diario, libro mayor, libros auxiliares o analíticos. ¿Ya? Las papeletas o comprobantes contables son el registro de transacciones y operaciones bancarias que se ajustan al uso de dos tipos de papeles contables, que son papeleta de caja, se utiliza estrictamente para el movimiento de efectivo, sean estos de ingresos o egresos. Y existen dos tipos de papeleta de caja, que son la papeleta de caja debe, para el uso exclusivo de egreso o salida del efectivo, y papeleta de caja haber, para el uso exclusivo de ingreso del efectivo. Entonces, son dos tipos de caja,
papeleta de caja debe y papeleta de caja haber. La papeleta de caja debe son para los egresados o salida del efectivo y la papeleta de caja haber son para el uso exclusivo de ingreso del efectivo, ¿no? La papeleta de caja de traspaso diario se utiliza para el movimiento de las diferentes cuentas donde no existe movimiento de efectivo. Por eso se llaman papeleta de traspaso diario. En cuanto al plan de cuenta, esta relación de cuentas es utilizada en el proceso contable de una entidad financiera, agrupadas, codificadas y sistematizadas en niveles diferentes, como ser capítulos, grupos, cuentas, subcuentas. El manual de cuenta es una descripción detallada del manejo y uso correcto de cada una de las cuentas comprendidas en el plan de cuentas que proporciona la ASFI con la dinámica de movimiento de cada cuenta o saldo. El manual de cuentas para bancos y entidades financieras, con todas sus disposiciones, deben ser aplicadas por todas las entidades que realizan actividades de intermediación financiera. El plan de cuentas no es aplicable para el Banco Central de Bolivia, ya que este banco tiene su propia contabilidad. Las entidades financieras no pueden utilizar cuentas o sus cuentas sin la autorización de la ASFI. Sin embargo, podrán abrir cuentas analíticas debiendo informar a las ASFI. Las cuentas analíticas, como ustedes saben, no son cuentas de contabilidad para registrar la contabilización, sino son cuentas para analizar el flujo de efectivo ya de una entidad financiera. En forma escrita, dando el nombre de la cuenta y el código. O sea, son las que pueden utilizar un banco, ¿no es cierto?, la cuenta analítica y deben informar a la ASFI igualmente diariamente, como lo que hacen todas las entidades financieras. La presentación de los estados financieros a la ASFI no debe contener el nivel de cuentas analíticas, pero podrá ser requerida en cualquier momento, ya que los estados financieros no tienen que contener el nivel de cuentas analíticas, ¿cierto? Cuentas analíticas son para controlar, para ver el flujo de efectivo, no son para cuentas de transacción contable. Pero, o sea, hay que manejarla, el banco la maneja aparte, no las coloca en los estados financieros. En cuanto a la identificación de cuenta, se basa en el sistema de codificación numérica. El manual de cuenta ha sido estructurado en base a los niveles de el primer dígito, el capítulo de cuenta, el segundo dígito, el grupo de cuenta, el tercer dígito es la cuenta, el cuarto y quinto dígito es la subcuenta, el sexto dígito es la moneda y el séptimo y octavo dígito es para la cuenta analítica. Y como dijimos, nos informan los estados financieros. Los capítulos abiertos son capítulo 1, 2, 3, hasta el capítulo 9. Capítulo 1 es cuenta de activo, el 2 es cuenta de pasivo, el 3 es cuenta de patrimonio, el 4 es cuenta de resultado, el 5 es cuenta de resultado ingreso, el 6 cuenta de contingencia deudora, el 7 de Dicen buen contingencia. día. Buen día. Disculpe que lo interrumpa. Pasa que no sé si es solo a mí, que solamente se ha quedado en la primera página de la diapositiva que está compartiendo, el Ya, título. sí, estoy explicando, después vamos a ver la diapositiva. Ya, esto es un resumen que es del texto. Estoy explicándoselo. ¿Ya? Ay, pensé Es que un estaba. texto. Ya listo. Sí, Bueno, gracias. no hay de qué. Entonces,
Decíamos que los capítulos abiertos son 9. Ya lo nombramos. Ya. Ustedes lo van a ver con más detenimiento y en su tiempo en el texto. Y cuando realicen sus prácticas. El cierre de gestión de toda entidad financiera es al 31 de diciembre de cada año. La presentación de los estados financieros según sus requerimientos, plazos y formularios normados por la ASFI. Los estados financieros presentados a la ASFI necesariamente deben ser expresados en bolivianos y sin incluir centavos. También deben llevar la firma del síndico, gerente general y del auditor o contador del banco, que es una sociedad anónima. Los estados financieros, además, deben ser considerados y aprobados por los accionistas del banco en la primera asamblea o junta posterior a la presentación y dejar constancia en actas. La auditoría externa debe ser practicada por las entidades financieras y deben contar con este servicio, independientemente por lo menos una vez al año o con el motivo de cierre de gestión. Los estados financieros deben enviar, los bancos deben enviar los estados financieros con el dictamen e informe de la auditoría externa hasta el 20 de marzo de cada año a la ASFI. La publicación en prensa deben realizar a las entidades financieras en un medio escrito de circulación nacional sus estados financieros en la siguiente fecha: al 30 de junio, por corte semestral, sin dictamen de auditoría externa hasta el 31 de julio de cada año, y al 31 de diciembre por cierre de gestión con dictamen de auditoría externa al 31 de marzo del próximo año. Entonces, importante recordar, ¿ya?, la publicación en prensa al 30 de junio para hacer el corte semestral con auditoría externa hasta el plazo del 31 de julio de cada año, y al 31 de diciembre por el cierre de gestión y con auditoría externa hasta el 31 de marzo. La memoria anual, de acuerdo al Código de Comercio, artículo 331, determina que el directorio de cada entidad debe elaborar y publicar anualmente la memoria anual, previa consideración y aprobación de la Junta General de Accionistas, debiendo contener el balance general, estados financieros y otra información adicional conveniente. Además, la memoria debe contener el dictamen de auditoría externa y el informe del síndico sobre los estados financieros de la gestión. En cuanto a las operaciones a plazo, se define por plazo el periodo de vigencia pactada en el contrato entre el banco y sus clientes. A corto plazo son aquellas operaciones que no exceden a un año calendario. A mediano plazo son aquellas operaciones que están comprendidas desde un año hasta 5 años calendario. Y a largo plazo son las comprendidas a más
de 5 años calendario. Las normas contables obligan a preparar los estados financieros de acuerdo a disposiciones de la ASFI y los principios de contabilidad generalmente aceptados. La evaluación de activos y pasivos expresados en moneda extranjera de las entidades financieras deben ser ajustadas cada fin de mes de acuerdo a la tabla de cotizaciones emitida por el Banco Central de Bolivia y al tipo de cambio de compra. El cálculo y exposición de productos por cobrar y cargos por pagar son calculados y pagados en base a las tasas activas y pasivas pactadas, utilizando siempre el factor del año comercial de 360 días para todos los casos. Los intereses devengados sobre activos y pasivos deben ser computados a partir del día siguiente de que se efectúa la operación. En cuanto a la asignación de costos vinculados con ingresos específicos, deben ser registrados o imputados al periodo que son reconocidos contablemente. Los costos no vinculados de los bancos con ingresos determinados, pero sí con periodos dados, deben ser imputados a estos. En cuanto a la consolidación de oficina central y sucursales, las entidades financieras deben elaborar y presentar sus estados financieros consolidados de acuerdo a las disposiciones de la ASFI. En cuanto a las partidas pendientes de imputación, que son aquellas partidas que por razones de organización administrativa o por relación con terceros no pueden ser aplicadas directamente a la cuenta. En esta cuenta solamente permanecerán alrededor de 30 días para luego ser regularizada contablemente. El registro de archivos de documentación contable están supervisados por la ASFI. Están obligados a llevar todos los libros de contabilidad y dar estricto cumplimiento a las disposiciones del Código de Comercio, manteniendo una contabilidad diaria concreta de todas las operaciones e informando a la ASFI diariamente. Los registros contables de toda operación deben ser referenciadas, incorporando glosas claras y concretas, acompañados con los antecedentes de origen, deben ser archivados, cronológicamente encuadernados y foliados. Todos los libros de contabilidad, sean manuales o computarizados. Entonces, esto es muy importante, ¿no es cierto? Deben ser foliados todos los libros, ya sean manuales o computarizados, así como son en las notarías. Entonces, un breve resumen de algo que tal vez ustedes ya han leído. Vamos a ver esta breve diapositiva. Nos indica que los bancos son entidades autorizadas y constituidas legalmente que actúan con operaciones de dinero y son canalizadoras del ahorro y la inversión. La entidad financiera solo puede adoptar la forma de sociedad anónima. Su característica es que solo ellos generan depósitos a la vista, ampliamente aceptados con medio de pago, o sea, dinero. En cambio, las demás instituciones financieras actúan como intermediarias. Los depósitos en los bancos sirven para que estos, entre otras operaciones, otorguen crédito a su cliente, lo cual se crea nuevo dinero. Entre otras actividades del banco que tenemos es el crédito. Es una operación
que se basa en la fe, creencia, confianza sobre un cliente para que te devuelva el capital prestado por el banco a cambio de un interés y de existir comisiones sobre el préstamo concedido. Mediante este también se intercambian bienes presentes por obligaciones futuras. El objetivo del crédito bancario es facilitar dinero para obtener un rendimiento o utilidad a través de intereses y comisiones, desde el punto de vista del cliente o deudor. El contar con dinero le permite activar la producción, inversiones en los diferentes rubros o necesidades de consumo. El hecho de que los bancos capten depósitos del público les permite actuar como intermediarios entre el ahorro y la inversión. Ese ahorro que nosotros depositamos, ellos lo invierten prestándolo, ¿no es cierto? Van, lo triplican y vuelve y nos pagan un mínimo que sea de ahorro en la cuenta, pero ya, y es beneficioso para todos, para toda la ciudadanía en general. La importancia del crédito bancario puede sintetizarse así. O sea, el crédito bancario estimula los procesos de producción y actividades lucrativas. El crédito bancario dinamiza los factores de la producción. El crédito bancario canaliza operaciones que son rentables, contribuye al crecimiento del dinero y al desarrollo de la economía de un estado, de un país. Y también facilita liquidez a quienes lo requieren. Entre las actividades de los bancos tenemos recibir depósitos, otorgar créditos, aceptar hipotecas y prendas, emitir cédulas hipotecarias, recibir depósitos en moneda extranjera, el pago de cheques, realizar cobranzas, apertura y confirmación de cartas de crédito, o sea, las líneas de crédito, y otorgar garantías, avales y finanzas. Las operaciones de la banca, entre ellas son dos, las operaciones activas, que son aquellas mediante las cuales los bancos otorgan a su cliente sumas de dinero con cargo a los depósitos del público o con cargo a sus propios recursos financieros, que es el capital. Entre las operaciones activas tenemos préstamos, descuentos bancarios, avales y garantías. Referente a los préstamos, tenemos préstamos sobre firmas, préstamos prendarios, préstamos con documentos de contado, préstamos hipotecarios, comunes y de amortización gradual, préstamos con crédito en cuenta corriente y descuentos. En cuanto a otras operaciones activas, tenemos las inversiones de valores de renta variable y valores de renta fija. Tenemos servicios, son la emisión de estado de cuenta, certificación de cheques, depósitos nocturnos, transferencias, casilleros de seguridad, valores de seguridad, transporte de valores, revocatoria de cheques, revocatoria de pago de cheques, entre otras operaciones activas de un banco. En cuanto a las operaciones pasivas de un banco, estas reciben depósito de cliente y de entidades crediticias para destinarlo a los fines que persiguen. Las típicas operaciones pasivas son cuenta corriente, cuenta de ahorro, depósito a plazo fijo, valores en circulación, o sea, los títulos, valores. En cuanto a los depósitos, tenemos los depósitos de ahorros a plazo, depósito monetario, depósito de garantía, depósito en moneda extranjera.
En cuanto a la emisión de valores, tenemos las cédulas prendarias y cédulas hipotecarias. En cuanto a otras operaciones pasivas, tenemos crédito a otras instituciones bancarias, aceptaciones bancarias y redescuentos. Los bancos se clasifican según sus actividades, como ya decimos anteriormente, en comerciales, ahorro e hipotecario. Y también según la propiedad del capital, público, privado y mixto. Y la tercera, según la nacionalidad del capital. Capital nacional, capitales extranjeros. Es un cuadro comparativo de bancos, empresas comerciales e industriales. En cuanto a la empresa, banco, la actividad económica es recibir y prestar dinero. La empresa comercial, en cuanto a su actividad económica, es comprar y vender mercadería. En cuanto a su actividad económica en la empresa industrial, es transformar materia prima en producto terminado. En cuanto a la finalidad de los bancos, es el dinero. La finalidad de la empresa comercial es la mercancía. La finalidad de la empresa industrial es el procesamiento de productos. En cuanto a capital de los bancos, son privado y público. De la empresa comercial es privado. Y de la empresa industrial generalmente es privado. A excepción que sea cuando es del Estado, ¿no es cierto? Es la parte que es pública. En cuanto a la utilidad, los bancos generan intereses, comisiones y de servicios. De ahí se generan utilidades. La empresa comercial genera utilidad de la comercialización de mercaderías. Y la empresa industrial de la comercialización de productos. En cuanto a su naturaleza jurídica, los bancos son sociedad anónima. Solo pueden ser sociedad anónima los bancos. Muy importante recordar. La empresa comercial es un negocio individual o de sociedades de personas o de capital. En cuanto a la empresa industrial, el negocio puede ser un negocio individual o de sociedades de personas o de capital. En cuanto a su naturaleza jurídica. Como decíamos anteriormente, el sistema financiero es un conjunto de instituciones que tiene como función principal organizar el mercado y canalizar recursos financieros desde los agentes financieros, que son los ahorradores, y los deficitarios, que son los que demandan el capital, son los inversionistas y prestatarios. Los integrantes, en este caso del sistema financiero, son, bueno, este es el Banco Financiero, Sistema Financiero Ecuatoriano. El sistema financiero que hemos visto en la anterior clase, ¿verdad? Una manera de ampliar y ver otras características. La constitución del banco, todo sistema financiero privado está constituido bajo la modalidad de compañía anónima, o sea, sociedad anónima, en el caso de nosotros. Nuestro capital se divide en acciones y en el valor nominal, que tiene que ser de 100 o múltiplo de 100. El capital suscrito al tiempo de la constitución del banco no debe ser menor, bueno, eso de acuerdo a cada normativa de cada país. Al ser los bancos empresas bajo modalidad de sociedad anónima, se requiere como mínimo de 5 personas llamadas a ser accionistas, que emprenden la actividad de constituir un banco. Su capital autorizado es el capital comprometido que los accionistas prometen cumplir a la superintendencia de banco, o sea, a la ASFE en este caso, para que autorice la constitución del banco con el cual se inicia las actividades de atención al público. Sería el capital autorizado. El capital suscrito son las acciones de las instituciones del sistema financiero autorizadas para suscribir y emitir acciones al momento de la constitución. El capital suscrito no puede ser menor al capital autorizado.
En cuanto a capital suscrito y no pagado, cuenta con el patrimonio que registra el saldo del capital suscrito que los accionistas adeudan a la institución. Bueno, vamos a ver nuestra propia constitución. Esto es simplemente que la normativa, las constituciones son parecidas en los diferentes, ¿no?, vecinos de nuestros países. Libre diario, depósito en cuenta corriente. Bueno, importante recordar qué es el capital autorizado. El capital autorizado es una cifra acordada voluntariamente por los accionistas, el cual está representado por el número de acciones en que se divide el tope máximo de capitalización. Teniendo en cuenta la clase y el valor nominal que se fija por cada acción y representa al 100% del capital. El capital suscrito es la parte del capital autorizado que los accionistas de una sociedad por acciones se comprometen a pagar. Corresponde a los aportes que los socios entregan a la compañía, que pueden ser pagados de contado o a plazo. En cuanto al capital pagado, es la parte de capital suscrito que ha sido efectivamente cancelado por los accionistas. Entonces, estos tres temitas es importante recordar: el capital autorizado, que es el capital autorizado, que es el capital suscrito, y el capital pagado. Aquí tenemos un resumen de los tres. Capital autorizado, lo máximo que la sociedad, la empresa, ¿ya?, banco, puede tener de capital. El capital suscrito es lo que cada socio se compromete a pagar. Y el capital pagado, lo que cada socio paga efectivamente de lo suscrito. En cuanto a las cuentas analíticas, decíamos que solamente son de análisis. A partir del julio de 2000, las instituciones financieras remiten cuentas analíticas de informe de sectorización de créditos, inversiones, depósitos y otras obligaciones directamente a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, que es la AISI, la cual las envía al Banco Central de Bolivia dentro de los plazos determinados y asegurando la calidad de la información.
¿Qué tipo de acciones hay en Bolivia? Existen dos clases de acciones, que son las acciones ordinarias o comunes, y que de acuerdo a la legislación boliviana son las que generalmente emiten las sociedades anónimas, otorgando a sus titulares todos los derechos de ley que confiere a los accionistas. Estas acciones otorgan a sus titulares el derecho de participar de la Junta Ordinaria y Extraordinaria en la Asamblea de Accionistas, con derecho a voz y votos, y también permiten percibir dividendos de las mismas. Entonces, las acciones ordinarias permiten este tipo de situaciones. Las acciones preferidas se emiten con ciertas características especiales, que generalmente pagan al poseedor de la acción un determinado interés fijo, siempre y cuando la empresa obtenga utilidades. En cuanto al pago de dividendos, las acciones preferidas tienen primacía sobre las acciones ordinarias. ¿Y qué son las acciones nominativas? Son aquellas que se emiten a nombre de un titular. Su transferencia se efectúa a través de un aviso a la empresa emisora, firmado por el vendedor y el comprador, con el fin de actualizar los registros de accionistas. Las acciones nominativas pueden ser comunes u ordinarias, y estas son aquellas que le otorgan al portador el derecho de tener voz y voto en la asamblea de accionistas de la empresa. En cuanto a las ordinarias, ya dijimos, solo que le otorga el derecho a participar con voz y voto en la asamblea de accionistas de la compañía para permitir y percibir dividendos de la misma. Bueno, ahora vamos a ver la constitución de un banco. Les voy a explicar un poquito lo del texto. Ya luego continuamos con el práctico. La constitución de banco tiene su marco legal en el Código de Comercio, mediante el decreto 14379 de 1977, la ley 84T de mayo de 1986 y sus modificaciones, la ley 1606 de abril del 94, del Código Tributario de la ley 2492 de agosto del 2003, del impuesto a las transacciones financieras, ley 3446 de julio de 2006, la ley 234 del 13 de abril del 2012, la ley de banco y entidades financieras, la ley número 1488 de abril del 1993, la ley 393 del sistema financiero, la ASFI, y otras leyes y decretos vigentes. Según ley 393 de servicios financieros, las entidades financieras bancarias deben constituirse bajo la modalidad de sociedades anónimas, estando autorizadas para emitir acciones nominativas y ordinarias. Entonces, las entidades financieras solo pueden constituirse bajo la modalidad de sociedades anónimas. La constitución de las entidades financieras se constituirán, como decíamos, en sociedades anónimas, debiendo su escritura de constitución social y estatuto ceñirse a las disposiciones de la presente ley del Código de Comercio. Las acciones de la entidad financiera bancaria serán nominativas y ordinarias. No podrán desempeñarse como fundadores de entidades financieras bancarias los inhabilitados por el Ministerio de la Ley para ejercer el comercio,
los que tengan auto de procesamiento o sentencia condenatoria por la comisión de delitos comunes, los deudores en mora del sistema financiero que tengan créditos en ejecución o créditos castigados, los que hubieran sido declarados conforme a procedimientos legales, culpables de delitos económicos en funciones públicas, contra el orden financiero o en administración de entidades financieras, los responsables de quiebras por culpa o dolo en sociedades en general y en entidades del sistema financiero, los que hubieran sido inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes, los representantes nacionales, los concejales municipales y los servidores públicos en general, los directores o administradores de las entidades financieras del Estado, incluyendo el del Banco Central de Bolivia. Los requisitos de constitución son: para obtener la autorización de constitución, los fundadores, integrados por personas naturales o jurídicas, no podrán ser menos de 5. Y los requisitos mínimos que deben presentar a la superintendencia son los siguientes: estudio de factibilidad económico-financiera, proyecto de escritura de constitución de sociedad anónima y estatuto, certificado parcial de antecedentes personales, certificado de solvencia fiscal y declaración patrimonial, nómina de fundadores, indicando profesión, nacionalidad y demás datos de identificación cuando se trate de personas naturales. Y en caso de personas jurídicas, los documentos públicos de constitución social escritos en el registro de comercio, el balance auditado en la última gestión y nómina de su directorio u órgano de dirección equivalente. En caso de los accionistas fundadores, sean personas jurídicas constituidas en el exterior, deberán sujetarse a lo dispuesto en el artículo 293 y los artículos 413 al 423 del Código de Comercio y sus disposiciones reglamentarias. Y por último, el último requisito: contratos individuales de suscripción de acciones de los fundadores. También otro requisito es el certificado de depósito como garantía de seriedad a la orden de la superintendencia por un monto equivalente al 10% del capital requerido. Si dentro de los 270 días de presentar la solicitud no se perfecciona la constitución, entonces la entidad financiera, por casos atribuibles a los fundadores, devolverá el depósito de garantía y sus intereses, menos el 10% del total de capital e interés, monto que será transferido al Tesoro General de la Nación. Y el último requisito es la forma de presentación de los requisitos anteriores, que es establecida por la superintendencia del banco, o sea, la ASFI, mediante reglamento expreso. En cuanto a la licencia o permiso de constitución, tiene validez de 180 días, dentro de los cuales los fundadores deberán cumplir con las siguientes formalidades: suscripción y pago del 100% del capital mínimo, comprobante del depósito de capital pagado en el Banco Central de Bolivia, presentación de nómina y currículum de accionistas, directores, funcionarios a nivel gerencial, protocolizar los documentos de constitución y estatuto ante un notario de república, inscripción en el registro de comercio, presentación de manuales operativos y señalar local apropiado para el funcionamiento de la entidad. El capital mínimo requerido para un banco es el monto del capital pagado mínimo de los bancos, con excepción del Banco Central de Bolivia. Se fija moneda nacional por una cantidad equivalente a 2 millones. 2 millones de bolivianos en este
2 millones de derechos especiales de giro. El capital mínimo de los bancos departamentales se fija en moneda nacional con una cantidad equivalente de 360.000. Son los derechos especiales de giro. En ningún momento el capital de una entidad financiera bancaria será inferior al mínimo legal establecido. Se establece con un banco con un capital suscrito y no pagado mayor al mínimo. Entre ambos deberá ser pagado en un plazo de 1 año. En cuanto a los aportes de capital, solo podrán hacerse en efectivo. Toda suscripción nueva de acciones de capital de una entidad financiera, bancaria o de servicio financiero deberá ser pagada dentro del plazo máximo de 1 año, computable a partir de la fecha del contrato de suscripción de las acciones. Aquí tenemos un ejercicio práctico. Lo he hecho en Excel para que se entienda mejor. Está con manzanita. Este es el modelo que se utiliza para la constitución ya de un banco. Son los pasos para registrar las transacciones contables. El ejercicio nos dice: el banco XYZ Sociedad Anónima se constituye en un capital autorizado compuesto de la siguiente manera: 1000 certificados. Cada certificado compuesto por 1000 acciones. Y cada acción con un valor nominal de boliviano 100. Los accionistas suscriben el 100% de las acciones emitidas, cancelando el total de las acciones suscritas en efectivo. Entonces nos pide el registro de transacciones del balance de apertura. Entonces, tenemos 1000 certificados. Lo vamos a multiplicar por 1000. Cada certificado está compuesto por 1000 acciones. Entonces, 1000 certificados por 1000 acciones. Y cada acción tiene un valor nominal de 100, ¿cierto? Por 100, entonces nos da 100.000. Ese es el capital autorizado. Los pasos son, para registrar el asiento contable: primero, la constitución de capital autorizado. Segundo, la suscripción o compromiso de las acciones. Tercero, la regularización ya de capital. Cuarto, la cancelación de las acciones y la regularización de la cancelación. Entonces, primer asiento. Debemos registrar el asiento de la Constitución. Como tenemos el manual de cuentas, ese que te tienen en el texto, tenemos la cuenta 313.00, que es la suscripción de capital pendiente de integración. Vamos a registrar en el debe, ya, la suscripción de capital pendiente por canje de títulos valores. La 313.01. ¿Contra qué? Contra capital suscrito. Capital suscrito pendiente de canje por título valor. Esa es su subcuenta. ¿Ya? Segundo, vamos a registrar la suscripción. ¿Ya? Que tiene también su cuenta suscripciones de capital pendiente de integración. Y su subcuenta sería suscripciones de capital pendiente de pago al debe. ¿Contra qué? Contra capital suscrito. En su subcuenta, capital suscrito pendiente de pago. El tercer asiento es la regularización de esta suscripción. De la suscripción
anterior, ¿no es cierto? De esta. Y su cuenta es al debe esta vez, capital suscrito en la cuenta y la subcuenta, capital suscrito, pendiente de canje por título de valores. Eso en cuanto al debe y en cuanto al haber, suscripciones de capital pendiente de creación. Y tenemos luego la cancelación, que es el pago en efectivo. Tenemos la cuenta, que es caja, ¿ya? La subcuenta 111.01, que corresponde a billetes y monedas. Tenemos contra qué? Contra suscripciones de capital pendiente de integración, con sus subcuentas, suscripciones de capital pendiente de pago. Ese es el asiento cuarto. El asiento quinto es regularizar el asiento de la cancelación. Capital suscrito, pendiente de pago, contra capital pagado. En su subcuenta 311.01. Y aquí está el asiento correspondiente, que de cómo debe registrarse siempre de esta manera. El asiento de constitución es uno solo, siempre va a ser uno solo, de esta forma. Tenemos su código, como hemos visto más arriba, o sea, estamos siguiendo los mismos pasos, solo que aquí estamos registrando ya en el asiento contable, como ustedes ven. Suscripción de capital pendiente por canje de títulos valores contra suscripción de capital pendiente por títulos valores, ¿ya? Entonces, este primero es el asiento de constitución. Siempre se realiza de esa manera, según los pasos que hemos previsto, ¿ya? Puede variar en que no sea el 100% de capital suscrito, que sea el 50%, o que sea el 20%, que sea el 30%, ya de todas formas, siempre tiene que hacerse su asiento de suscripción por ese porcentaje y su asiento de cancelación, ¿ya? De regularización, perdón. Lo mismo para el tema de la cancelación. El segundo asiento, según el modelo que tenemos, es por la suscripción. Su código, el 313, suscripción de capitales pendiente de pago al debe y capital suscrito pendiente de pago al haber. Ahora, en este otro asiento, tenemos la regularización de la suscripción. Es el capital suscrito, pendiente de canje de valores, títulos de valores, por la suscripción del capital pendiente de canje del título de valores. Si hacemos un mayor, vemos que vamos regularizando los asientos. Este sería el asiento por la cancelación. ¿Ya? Tenemos su código, va al debe y suscripción de capital pendiente de pago va a haber. Esa es por la parte de la cancelación que se ha dicho que se ha pagado en efectivo, ¿no es cierto? El monto que hemos obtenido. Y el último asiento es por la regularización de la cancelación de esta. O sea, toda suscripción debe tener su regularización y toda cancelación debe tener también su regularización. O sea, debe tener su asiento, en este caso, de suscripción y su regularización de la suscripción. Su asiento de cancelación y la regularización del asiento de cancelación. Entonces, esos son los pasos siempre. Ya ustedes van a ver en la ayudantía, van a ver otros ejercicios y siempre se sigan esos pasos. Solo varía algunas cosas que van a ir viendo
como acciones a la par o sobre la par, ¿ya? Pero el modelo es este para la constitución de un banco. En cuanto al balance de apertura, tenemos el activo con sus cuentas, caja, 101, billete y moneda, que es lo que se ha pagado en efectivo, y nuestro pasivo, que es la cuenta respectiva 311.01, ¿no es cierto? De 100.000. Entonces, vemos el cuadra el balance de apertura con nuestro registro contable. Se lo he hecho de esa manera para que lo puedan entender mejor. ¿Ya? Hay práctico, tienen ejercicios prácticos que ustedes pueden ir resolviendo, aparte de lo que se le va a dar la licenciada en la ayudantía el día sábado. El día miércoles vamos a convocar a la licenciada para fijar la hora en que la mayoría pueda asistir, para que puedan asistir todos a las ayudantías. Como ustedes ven, jóvenes, he tratado de hacerlo lo más práctico, ¿ya? Y no es porque no pueda escribir, no es porque... pero de una manera que yo creo que está bien entendible, ¿ya? Lo importante entonces, le vuelvo a repetir, aquí arriba le he puesto su cuenta y su subcuenta y los pasos según lo que tenemos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Y acá ya hemos hecho el registro de esos pasos, los mismos pasos. Siempre el asiento de constitución, importante, siempre va a ser 1. Como ustedes ven, por la constitución del capital autorizado, el primer asiento, de esa manera. Y con eso su glosa, ¿ya? Después viene las suscripciones. Cada suscripción con su regularización. En este caso está pagado al 100%, pero si no tuviera pagado al 100%, tuviera que hacerse por el 50% un asiento, su regularización, por el otro 50% el asiento, otra regularización, ¿ya? Por el tema de la cancelación, también de la misma manera. O sea, en la Constitución siempre debe manejarse así. Por eso los paso en detalle y uno por uno. ¿Ya? En cuanto al balance de la apertura, como ustedes ven, o sea, sencillo, no es complicado. Aparte de esto, van otros ejercicios también, como les decía, en las ayudantías. Pero en líneas generales es eso, simplemente respetar este orden, ¿ya? Que es la constitución, ¿no es cierto? La suscripción, la regularización, la cancelación y regularización de la cancelación. Siempre va a ser de esa manera. Hay siendo algunos cálculos extra, pero el modelo es este. ¿Ya? He tratado de hacerlo lo más claro posible. Y esto también, este ejercicio lo van a tener. Tuve problemas con mi máquina, por eso no lo he adherido al Classroom, pero ahorita después de clase ya le voy a mandar la invitación y van a poder bajar el material, también este ejercicio. Y lo otro que hagan en ayudantía también sería bueno que lo tengan bien ordenaditos para consulta y bueno, para el examen, pues, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Esto sería la constitución de un banco, ¿ya? Un ejercicio práctico y la manera en que debe constituirse, ¿ya? Si ustedes se fijan en su plan de cuenta que tienen en el texto, todas las cuentas correspondientes están bien. Todos los pasos, ¿sí?
Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Lice, Sí, diga, ¿podría, señorita. ¿podría explicar eso de la Constitución? Solo la Constitución, esa parte. Claro, ya. Nos indica la Constitución, es el primer asiento que se hace por el capital autorizado. Hemos obtenido, ¿no es cierto?, la Constitución con un capital, se constituye un banco con un capital autorizado de 100.000 bolivianos. Esta es la solución de este ejercicio práctico. Hemos dicho que el capital autorizado de la siguiente manera: 100.000 en certificado, ¿ya? Y cada certificado tiene 1.000 acciones. Entonces multiplicamos 1.000 por 1.000, ¿no es cierto? Y cada acción tiene un valor nominal de boliviano 100. Entonces, 1.000 por 1.000 por 100 nos da boliviano 100.000. Y ese es el capital autorizado con el que se hace el primer asiento de constitución, ¿ya? Las acciones la pagan, en esta ocasión la pagan el 100% en efectivo, ¿ya? Va a haber otro ejercicio que puede ser 50% en efectivo, 50% a plazo, ¿ya? Pero eso es de acuerdo ya al ejercicio propuesto. En este ejercicio, para estar claro, entonces este capital autorizado, con este capital autorizado se hace el primer asiento de constitución, que es uno solo, es este, ¿ya? Suscripción del capital pendiente de canje por título de valores, o sea que ese capital autorizado todavía no ha sido cancelado, de 100 más abajo, ¿no es cierto? Es un capital suscrito pendiente de canje de título de valores, o sea, pendiente de pago. Más abajo viene ya la suscripción del capital pendiente de los pagos. ¿Contra qué? Contra capital suscrito. ¿Ya? Y ahora la regularización de esta suscripción, ¿ya? Del capital, del canje por título de valores. La regularización, ¿no es cierto?, es regularizar, o sea, para que quede, para que sea uniforme. Los asientos tienen que ser uniformes. Y aquí, cuando se cancela, se registra el asiento ya de esta manera, en billetes y monedas. Sobre, ¿contra qué? Contra suspensión de capital pendiente de pago. Y a esa cancelación se le hace su regularización, o sea, su pago. ¿Ya? Esta vez va a la vez, ¿no es cierto?, el capital pagado. Para cerrar, todo el círculo que implica la constitución de un banco. Este primer asiento se hace de esa manera. Este que dice por la constitución del capital autorizado. Esto se hace cuando Después la se abre suscripción. un banco, ¿no dicen? Se abre, digamos, estamos Bueno, abriendo. esto se hace cuando, claro, cuando se constituye un banco. Ese es el balance de apertura. Ya, este es el registro, mejor dicho, de las transacciones, y el balance de apertura este de aquí, ¿no es cierto? Cuando se constituye un banco, la primera vez, eso es lo que realiza. Solo bueno, que aquí son cuentas pequeñas, ¿no? Bancos son más grandes como otras cosas. Pero este es el procedimiento, este es el modelo, Ah, ya, ¿ya? gracias. Por la constitución. Como usted ve aquí arriba, está 1, 2, 3, 4, 5, y más abajo por la constitución se hace este asiento, por la suscripción este segundo asiento por la regularización.
y por la cancelación, porque ha sido pagado en efectivo. Ya más abajo están los asientos con su código, su detalle. Y esto lo van a poder entender mejor porque van a realizar otro en ayudantía. Aparte de eso, también le van a poder bajar del Classroom material, hacer el video bien explicado para que puedan entenderle mejor. ¿Ya? La primera vez que lo ven, es cuestión de práctica, o sea, no se preocupen. Y lo he hecho de esta manera para que lo puedan captar mejor, lo puedan entender bien. El asiento de conducción es este primero de arriba. Los demás son la suscripción y el pago. Y a cada asiento se le debe hacer su regularización. ¿Ya? Este es su balance de apertura. Estas cuentas están en el plan de cuentas establecido que tenemos en el texto, para que lo pueda hacer más práctico y no lo estén buscando, bueno, cuando les toque ayudantía, ¿no? Entonces, este es el modelo de resolución contable. Estos son los pasos a seguir, son 5 pasos para realizar los asientos. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, nos vemos el día miércoles y vamos a convocar a la licenciada para que defina la hora para la ayudantía. Ya, Licen. Gracias, Licen. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, que le vaya bien. Hasta luego, jóvenes, que le vaya bien. Hasta luego, señorita.